una canción, melodía de tu amor. Me das libertad. Les quiero invitar a que abran su Biblia en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8. Y no nos pongamos todavía sobre nuestros pies, tranquilitos. Vamos a quedarnos un momentico. Romanos capítulo 8, y téngalo ahí abiertico un segundo. Ok, Romanos capítulo 8. Esta semana me sucedió, en estos días, hace algún tiempecito, no esta semana, no. Le contaba a los hermanos en otra de las iglesias, les contaba que me sucedió algo interesante en D1. Estaba haciendo la fila para el supermercado, ¿verdad? Y haciendo fila para pagar mis cosas. Y estaba una sola cajera, no muy diestra que digamos en la situación, en el tema, una fila por ende bastante larga, y todos ahí haciendo fila, bueno, resignados a esperar y esperar a que nos atendieran, ¿no es cierto? En ese momento, como que alguno de los trabajadores de la empresa se apiadó, como que vio la cosa muy grave, se apiadó de lejos y vino y abrió la otra caja. Y todos dijimos, ¡ah, qué bien! Entonces había una sola fila, que era la que teníamos, y se iban cogiendo para dos cajas. Pues evidentemente llegó alguien y al ver que habían dos cajeros y una sola fila, llegó con su carrito y se fue metiendo donde no había fila. Uno siente como una rabita, como que pero nadie dice nada, y uno como que le da esa rabiecita en ese momento, y como que la carnalidad a uno le empieza a dar y le empieza a fluir, y en ese momento que yo estaba ahí, como que es como si el Espíritu hubiese venido y me hubiera redarguido y me hubiera preguntado, ¿por qué te da rabia? Sea sincero, ¿por qué le da rabia? Y dentro de mi sinceridad y de mi carnalidad le dije, porque se me adelantó, porque a mí me hubiera gustado hacer lo mismo, porque lo hizo primero que yo. Sí, cuando uno tiene la oportunidad de que el Espíritu venga y le muestre muchas veces qué le molesta las injusticias, muchas veces usted no se molesta de las injusticias de los demás. Usted lo que le molesta es que usted no lo hizo primero, o que usted, los que hemos tenido la oportunidad de conducir un automóvil en la ciudad, sabemos de qué estamos hablando. Usted está correctamente en el taco, haciendo su fila en el taco. Cuando menos piensa viene otro y se mete por la berma por donde debería estar metiéndose, o se adelanta de una forma ilegal. Usted haciendo la fila ahí, pero es que no respetan. Y en cierta forma como que a usted le pica el pie, como que y yo me debería ir detrás de él y me rendiría más y llegaría más rápido. En realidad la carnalidad está todo el tiempo a flor de piel buscándonos. La carne todo el tiempo nos está tentando, nos está llamando, nos está, usted viene a alguien y le habla en un tono medio feíto, y usted no es de los que respira hondo, usted ya está queriendo responder. ¿Por qué? Porque su carne le está diciendo, no se deje, ¿cómo le ocurre? ¿Por qué le habla así? Es que él no tiene derecho, es que mire, y usted ya está sacando argumentos. A usted le hacen un reclamo para acabar de ajustar, viene su patrón, viene quien sea, o viene su esposo, su esposa, su hijo, le hace un reclamo, y usted automáticamente, ¿cómo reacciona? Usted no dice que agacha la cabeza y, sí, mi amor, vos tenés tanta razón, yo estoy pecando tanto en eso, estoy errando. No, ¿cómo le ocurre a usted? ¿Por qué me dice eso? Pero es que mire que usted ya está sacando argumentos. ¿Por qué? Porque su carnalidad le dice, defiéndase, a veces hasta sin escuchar por qué le están haciendo el reclamo. El reclamo puede ser real, coherente, puede ser verdadero, pero su carne le está diciendo, defiéndase. Constantemente la carne nos está atacando. Y por eso el Señor me llevó al capítulo 8 del libro de Romanos. El versículo 1 dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga eso, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo ahí dije, eso de estar en Cristo Jesús no es fácil. No está fácil. Al principio me la puso muy fácil. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo, qué bien. No voy a ser condenado porque estoy en Cristo Jesús. No voy a estar condenado por haberme querido meter en la fila del supermercado. No voy a ser condenado por tener esos deseos de defenderme cuando dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, Señor, yo soy más carnal que un horrible. Sinceramente, yo necesito a Cristo. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias, alabo tu santo nombre, Señor, en esta noche. Te quiero suplicar que ministres nuestro corazón, ministres nuestra vida, Dios del cielo, conforme a la palabra que me has regalado hoy. Te quiero suplicar que hables también a tu congregación, hables también a la iglesia, Rey de Reyes. Háblanos, Señor, me niego, Señor, aún a lo que tú ya me regalaste, para que me regales más, para que me hables más, para que me ministres más, Señor Jesús. Necesito de ti. Te doy toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Si usted puede ver ahí, se repiten dos palabras. En todo el texto bíblico, ahorita vamos a leer algunos otros versículos, ¿verdad? Lo vamos a estar leyendo ya poquitos, por eso les dije que no se colocarán sobre sus pies. Aún así seguimos reverenciando la palabra en esta iglesia. Pero hay dos palabras que se repiten constante y permanentemente en todo el capítulo. Y desde el versículo 1 ya la estamos viendo. Y es la palabra carne y la palabra espíritu. Mejor dicho, este texto bíblico sin esas dos palabras quedaría absolutamente vacío. Realmente está haciendo un contraste entre lo que es vivir por la carne y vivir por el espíritu. Es las coloca notablemente en contraste todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que definir, según tal vez el texto bíblico, según Pablo, qué está queriendo decir con carne y qué está queriendo decir con espíritu. Porque si usted y yo no entendemos esos términos, ahora lo que pasa es que Pablo utiliza diferentes tipos de palabras para definir lo que en el español llamamos nosotros carne. Y Pablo las utiliza todas en el libro de Romanos. Entonces ahí tenemos diferentes problemas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, no todo el tiempo está hablando de la misma. De hecho, Pablo define la palabra carne de tres maneras diferentes, de tres formas diferentes. Las primeras dos formas que vamos a ver tienen una misma palabra. La última forma que vamos a ver le cambia una letra al final, y con eso Pablo está indicando, no estoy hablando de las dos primeras carnes, estoy hablando de la última. Entonces, la palabra carne usted la va a encontrar en la Biblia, en el griego, como sarca, ¿verdad? La carne es sarca. Ok, entonces, se usa de diferentes formas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 28, estamos hablando del mismo Romanos, ¿sí o no? La usa en sentido literal, hablando de que la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne. Entonces el primer término que utiliza Pablo cuando va a hablar de sarca, cuando va a hablar de carne, es exactamente cuando usted y yo hablamos de que esa persona está constituida de carne y hueso. Estamos hablando literalmente de carne, ¿verdad? Entonces Pablo también utiliza muchas veces esa palabra. Esa persona está constituida de sarca. Pablo dice, la verdadera circuncisión no es la que se hace en la sarca, ¿verdad? En la carne. Ahora, resulta que es que ese mismo término sarca lo utiliza para describir el otro tipo de carne, pero le agrega otra palabra. Muchas veces usted en la Biblia, en el libro de Romanos, usted va a encontrar que Pablo habla de kata-sarca. Le pone el kata a ese mismo sarca, ¿ok? En el griego. Y entonces cuando Pablo está hablando de kata-sarca, está hablando de mirar las cosas desde un punto de vista humano o carnal. Ya no está hablando de la carne
y hueso, ¿verdad? Ya está hablando entonces de, cuando habla de catasarca, ya está hablando es de que esa persona tiene lo que hablábamos la vez pasada con Salomón. Esa persona tiene una sabiduría humana, ¿no es cierto? Salomón tenía una sabiduría humana que luego vino y el Señor se la convierte, la repotencializa a una sabiduría celestial. Hay muchas habilidades que son en la catasarca, o sea, en el sentido humano, en el punto de vista humano. Y eso lo utiliza en Romanos capítulo 1, versículo 3. Los que han estado en discipulado en Romanos capítulo 1, versículo 3, saben qué dice. Dice que Jesús, ¿verdad? Viene del linaje de David, ¿según qué? Según la catasarca. O sea, según el sentido humano. Viene según la carne, viene del linaje de David. Ahí está hablando de ese sentido humano. Jesús es hijo de David, según la catasarca, o sea, según el sentido humano. Ya tenemos dos términos, ya tenemos dos formas de ver la carne, ¿no es cierto? Una es la carne y hueso, la otra es el sentido humano. Cuando Pablo habla de según la carne, según la catasarca, entonces está hablando de el sentido algo humano, algo visto desde el punto de vista material. Pero el tercer término que Pablo utiliza y que es el que más utiliza, de hecho en este capítulo 8, mínimo, usted escucha que la repite unas 10, 15 veces. El tercer término ya no es sarca, sino que le quita la A final y le pone una X. Entonces quedaría sarx. Y ahí ya está hablando de una carne diferente. Pablo está diciendo, esa carnita ya no me gusta. Esa carne es diferente, esa carne ya aplica en una forma diferente. En vez de sarca ya utiliza sarx. ¿Hablando de qué? Hablando, cuando Pablo utiliza ese término, está hablando de los cristianos que dicen que antes vivíamos según la carne. Ya no está hablando que vivíamos según la carne y el hueso, ya no está hablando que vivíamos según el concepto humano, ya está hablando de todas aquellas deseos, aquellas pasiones, aquellas cosas que primero nos ataban, cosas carnales, cosas mundanas, cosas pecaminosas. Está hablando de las debilidades del hombre, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 5, habla de ese término. Dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pablo habla de ese término carne y dice, mientras nosotros vivíamos en eso, estábamos viviendo para muerte. Esa sarx nos consumía. Habla de que antes vivíamos en ese tipo de vida. Ahora en el capítulo 8, Pablo en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo habla de un pueblo que vive en la carne y lo contrapone contra las personas que viven por el Espíritu. Y ya vamos a mirar esa parte del Espíritu. Ok, Pablo dice, los antónimos, el antónimo de vivir en la carne es vivir por el Espíritu. O sea, te es imposible vivir en los dos. Te es imposible vivir en las dos posturas. No puedes estar satisfaciendo esos deseos y satisfacer también el Espíritu de Dios. De hecho, en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven constantemente dándole placer a la carne no pueden agradar a Dios. Prácticamente Pablo lo que está diciendo es, el que vive por la carne no va a heredar el reino de los cielos, no va a entrar al reino de los cielos porque no le puede agradar a Dios. Pero en el versículo 6 vuelve y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte,
Pablo también nos aclara ahí en el término, nos aclara también ahí en el texto. Mire, aquel que se dedica y que le da placer a su carne, que vive bajo la carne, está construyendo para muerte. Cada día está muriendo más. Cada día está más muerto. Muerto, ¿verdad? Aquí ya le mete otro término. Y dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son enemistad, están apartados, están alejados. Hay enemistad entre los designios de la carne y los designios de Dios. Ok, entonces el texto bíblico me está hablando de la carne como esa naturaleza humana débil, esa naturaleza humana vulnerable, esa naturaleza humana que me lleva al pecado, que me lleva a la muerte, que me lleva a apartarme, a alejarme de todo lo que es bueno, de todo lo que es puro, de todo lo que es el propósito de Dios. El texto bíblico me habla, cuando me habla de la carne, me está hablando de esa parte de nosotros, de nuestro cuerpo tal vez, pero a nivel espiritual, ¿verdad? Que sirve como puente, en cierta forma, que sirve como puente ¿para qué? Para que nosotros dependamos del pecado. Sirve como puente para que Pablo podría definir tranquilamente tus ojos como carnales. Es lo que está diciendo cuando habla de ese término. Está diciendo, tus ojos pueden ser carnales porque están sirviendo de puente para que te entre el pecado por él. Pablo podría definir entonces lo que está diciendo acá es, tal vez tus manos te están siendo puente para que entre el pecado cuando tomas con ellas aquellas cosas que no debes. Todo lo que nos ata al mundo y que está fuera de Dios. Ok, entonces, vivir bajo la carne sería entonces vivir una vida dictada por esa naturaleza pecaminosa, por esos pecados que nos jalan. Vivir por la carne sería dejarnos dominar y recibir órdenes todo el tiempo de nuestro propio cuerpo, que nuestro cuerpo sea el que decida qué se hace, cómo va, dónde viene. Ahora, es interesante porque cuando uno habla de los pecados carnales, pues uno lo primero que se piensa es de pronto la fornicación, de pronto el adulterio, los pecados sexuales. Eso sería darle gusto tal vez a la carne. Y usted pensaría también entonces todo lo que tiene que ver con pornografía, con una cantidad de cosas. Pero la palabra también, el mismo apóstol Pablo en el libro de Gálatas me define cuáles son exactamente esas obras de la carne. Y yo quiero que usted analice por un momento esa lista, porque ahí es donde entonces yo empecé como que a decir, bueno, Señor, yo estoy con Cristo o qué, ¿cómo es la cosa acá? Porque en Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante me empieza a dar una idea de lo que significa vivir por la carne. Y escuche esto: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí me está hablando de todos los pecados que son sexuales, carnales, ¿no es cierto? Todas esas inclinaciones. Y usted dirá, ay Señor, no, gloria a tu nombre, yo ya salí de eso. Eso espero, ¿no es cierto? Que usted pueda decir eso en esta noche, que usted diga, Señor, yo ya no pertenezco a esa lista de pecados carnales. Pero luego viene diciendo, idolatría. Bueno, la idolatría es un tema tan amplio que uno sabe que no estamos hablando solamente de idolatría, de ídolos, de muñecos. Estamos hablando de idolatría al dinero, idolatría a los hijos, idolatría. Entonces ya uno dice por ahí, de pronto hasta caigo. De pronto hasta con la idolatría yo le doy esta carne. De pronto yo idolatro a un hijo, de pronto yo idolatro a un cónyuge, yo idolatro. Yo sé que ustedes no idolatran a un pastor, ¿no? Gloria a Dios por eso. O al menos a este nombre. Ok, pero la idolatría puede ser una de las áreas, ¿no es cierto? Pero sigue diciendo, hechicerías, enemistades. Yo no sé, lo dice ahí. ¿No es cierto? No lo dije yo. O sea, cuando usted se enoja con su hermano,
usted le está dando gusto a la carne. Y si es su cónyuge, vale doble. Porque esa con eso se enoja más fácil, se enoja más seguido, ¿no es cierto? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque le estás dando gusto a la carne, ojo. Entonces, si hay justificación en Cristo para todos aquellos que no viven bajo la carne, entonces yo, para poder ser justificado en Cristo, yo lo que necesito es decirle a mi enojo, decirle a mis enemistades, como dice acá, pleitos, celos, iras. ¿A quién no se la vuelan de vez en cuando? ¿A quién no le sacan la piedra de vez en cuando? Yo, Señor bendito, ¿usted por qué me la puso así? Contiendas, disensiones, herejías, envidias. Wow, la lista es amplia. La lista es amplia, ¿verdad? Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son las obras de la carne, y las obras de la carne van en contra de Dios, van en contra de vivir una vida espiritual, van en contra del propósito, del proyecto. La carne representa los más bajos instintos de la naturaleza humana. Eso es lo que me representa aquí la carne. Los más bajos instintos de la naturaleza humana me representa algo que no es bueno, que no es agradable, que no es bueno para Dios. Ok. Entonces, cuando yo veo esta clase de pecados, yo puedo analizar algo interesante, puedo profundizar en algo. Miren, cuando Pablo me dice que los pecados de la carne son envidias, cuando son enemistades, cuando son pleitos, yo puedo interpretar y puedo darme cuenta que Pablo está viendo un pleito no como algo material, sino como algo espiritual. Pablo me está diciendo, cuando tú te enojas contra tu hermano, esto no es algo material, esto es algo espiritual, porque no te va a dejar entrar en el medio espiritual. Ahí es donde uno entiende a Pedro cuando dice, póngase de acuerdo con su esposa, póngase de acuerdo con ella, no vaya a ser que sus oraciones tengan estorbo. Trátela como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Y ahí es donde uno entiende, es que no se trata de que el ojo que yo le puse colorado, eso era algo material, eso era algo físico, no tiene nada que ver con mi oración con Dios. Sí tiene que ver. Las palabras que yo le dije solamente agredieron su cuerpo, no tiene nada que ver con la parte espiritual. Sí tiene que ver. Esa pelea que yo tuve en el trabajo, sí tiene que ver. Pablo está viendo todo eso como algo espiritual, no como algo que es netamente material. Él me está pasando todos estos pecados y me está diciendo, ojo, porque es que es una persecución constante y permanente a nivel espiritual. Te quiere afectar porque te quiere sacar del reino de Dios. Constantemente el enemigo te quiere sacar del reino de Dios. Ok, vamos bien. Al menos entendiendo, ¿no es cierto? No es que vayamos bien, pero al menos vamos entendiendo, ¿no es cierto? Ahora, la otra palabra que yo veo que se repite y que está hablándonos el texto bíblico es la palabra espíritu. También nos está hablando del espíritu, ¿no es cierto? Y el espíritu también es la palabra que más aparece allí, más aparece en el texto bíblico. Aparece unas 20 veces aproximadamente ahí en el texto bíblico. Obviamente conocemos que el espíritu en el Nuevo Testamento es la palabra neuma, que significa viento, pero en realidad esa palabra viene del mismo hebreo y tiene una trascendencia también bien importante. En el hebreo es el ruaj, espíritu,
Y cuando la palabra de Dios habla del espíritu, en términos de ruaj, significa dos cosas. En primer lugar, es un viento recio, es un viento como una tempestad, es un viento como tipo huracán. Cuando usted no ve que lo que está pasando, pero usted no ve que lo que está levantando esa teja, pero la está levantando. Usted lo siente, pero usted no ve ese viento. Es un viento que viene con poder y arrasa con todas las cosas, ¿verdad? Entonces piense por un momento cómo sería vivir por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó la atención este término? Porque es que cuando hablamos de vivir por el Espíritu pensamos que es esa paciencia, ese don apacible y no, yo más bien agacho la cabeza y espero. Pero cuando yo veo que Pablo utiliza ese término y me dice, mire, es que el Espíritu es un viento recio que viene y te impulsa, yo lo que veo aquí es fuerza, yo aquí lo que veo es poder. Yo aquí no veo al cristiano simplemente calmándose y callándose y agachando la cabeza y diciendo, bueno, no, esperemos a ver qué pasa ni el Espíritu. No, 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 yo veo aquí un cristiano poderoso, yo veo aquí un cristiano que es impulsado. Alguna vez decía alguien, representaba la llenura del Espíritu como cuando viene un viento fuerte y coge la vela de un barco. Coge la vela de un barco y le da un impulso, le da... Es simple viento. ¿Y hasta dónde lo lleva? Puede cruzar océanos. Puede cruzar océanos solamente con viento. Así es el hombre que vive por el Espíritu. Es un hombre que es impulsado, es un hombre que es llevado, es un hombre que es catapultado a otro lugar, impulsado. Alguna vez mi esposa predicaba de ese término y decía, es impulsarlo hacia adelante, y eso es lo que el Espíritu quiere hacernos. Entonces piense por un momento, ¿qué es lo que lo impulsa a usted? Me llamó la atención porque es que eso es lo que uno siente cuando lo está tentando las obras de la carne. Las obras de la carne te impulsan y quieres. Cuando tienes esa rabiecita, cuando tienes esa ira, cuando tienes ese enojo, tú quieres, te impulsa a contestar, te impulsa a pelear, te impulsa a responder, te impulsa, las obras de la carne te impulsan. ¿Usted alguna vez se ha dejado impulsar por el Espíritu? ¿Alguna vez se ha sentido el Espíritu de esa misma manera? Piense por un momento si sintiéramos que el Espíritu viniera y quiero hacer el bien, vaya, pídale perdón, y usted no puede parar porque el Espíritu lo llevó hasta donde estaba la persona y lo puso así, vea, es que yo vengo a pedirle perdón. ¿Y usted por qué viene así como tan acelerado? No es que el Espíritu me trajo, yo no quería venir. Pero el Espíritu me trajo hasta usted. Y sí, vaya, páguele lo que le debe. Y usted se siente impulsado. Mire cuántas veces nosotros somos parando más fácil esa clase de impulsos. Es el Espíritu diciéndote, ve, pide perdón, ve y paga. No, y sopló y sopló y sopló, y ese muro no decayó. Esa muralla que usted levantó de soberbia, esa muralla que usted levantó de altivez, de arrogancia, de ira, de enojos, de enemistad. Si ya esa persona no es mi amiga, no le vuelvo, ya usted levantó una muralla y por más que el Espíritu quiera soplarle, no se va a mover de su puesto. La primera invitación que la palabra nos está haciendo hoy es: déjese impulsar por el Espíritu. Cuando usted sienta, yo debería pedir perdón, de una, déjese llevar. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Que la primera vez que usted se deje llevar, usted le va a decir al Espíritu: yo obedezco, me dejo llevar por ti. Y por ende, la segunda vez, Él va a soplar más durito. Él va a seguir soplando.
una y otra vez, y cada vez va a soplar más duro. Y ahí es donde vamos a tener una persona en capacidad de cruzar océanos. Ahí es donde vamos a tener un cristiano en capacidad de romper barreras, de acabar enemistades, de unir mundos, de hacer cosas diferentes. Cuando el Espíritu le diga, ya deja la ira, sonríe. Deja que el Espíritu te llene, te impulse con una sonrisa. Eso es lo primero que significa ese ruaj del Espíritu. Pero en segundo lugar es algo más humano. Es algo más que humano, perdón. El apóstol Pablo, ese Espíritu es algo más que simplemente algo humano. El Espíritu para Pablo es un poder divino. ¿Y qué quiere decir que sea un espíritu? Que el espíritu, ese ruaj, ese vivir por el espíritu, sea, esa palabra espíritu, sea un poder no humano, sino un poder divino. Quiere decir que lo que te va a impulsar a hacer no son las cosas que tradicionalmente tú y yo podríamos hacer. No son las cosas que tradicionalmente tú y yo haríamos. Cuando la palabra de Dios habla de los que viven por el Espíritu, son personas que tienen capacidad de hacer cosas divinas, sobrehumanas. Alguna vez el profe también nos predicaba ese término de esas cosas, los superpoderes. Los superpoderes. Sí, ¿quién los tiene? El que vive por el Espíritu. ¿Quién los practica? El que se deja impulsar, el que se deja llevar por el Espíritu, el que así como el barco abre sus velas y dice, Espíritu, sople. Pero no, guardamos las velas porque de pronto sopla muy duro y me lleva al otro lado donde yo no quiero ir. De pronto sopla para el lado que yo sé que eso por allá está caliente, hay turbulencia y de pronto me lleva allá. Pues el Espíritu te quiere llevar allá, lo más seguro. Déjate llevar. Y entonces cuando Pablo dice que utiliza ese término, está hablando de algo que es más que humano, algo sobrehumano. Te está llevando a decir, te está diciendo, mira, vas a conocer cosas y poderes fuera de este mundo, fuera, más allá de lo que tú te puedes imaginar. Y disculpen que yo haga un paréntesis aquí, porque me preocupa la iglesia cristiana del día de hoy. Me preocupa el cristianismo de hoy. Me preocupa un cristianismo que no esté viviendo este espíritu, que no esté viviendo un espíritu sobrehumano. Yo les contaba en estos días que estuve en una reunión con algunos pastores hace algunos meses y estábamos hablando y yo compartía. Les decía, no, y entonces estábamos en esto, haciendo esto y esto, y vino el Señor y nos mostró y nos habló y nos dijo que no, que así no era, sino que teníamos que hacerlo por el otro lado. Entonces nosotros empezamos a hacerlo conforme a lo que el Señor nos dijo, y uno de los pastores paró, me dijo, y entonces, así con esa risita burlona, entonces el Señor te habla así ya. El Señor te habla y te dice y ya, y te habla. Así con esa risita como burlona, como burlándose de mí porque Dios me hablaba. Lo único que yo sentí en el corazón es voltear y decirle, pastor, a usted no. Porque es que es el cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Es un cristianismo simplemente de predicaciones temáticas. Vamos a coger el tema de la familia. Querida mujer, usted debe someterse a su marido, pero interpretemos esa palabra someterse, pero con base en la modernidad. No con base en la Biblia porque de pronto le da muy duro. No. Debemos corregir a los hijos, pero no con vara, no como dice la Biblia. No. Interpretemos eso de corregir los hijos conforme a la modernidad. Usted debe de amarlos, usted debe de acariciarlos, de quererlos mucho, de darles caricias. Y entonces vamos a pasar todo el mes predicando de la familia. Y los hombres deben de proveer para su casa, deben ir y hacer unas predicaciones laxas. No tienen nada de sobrehumanas, no tienen nada de diferentes. Y la gente sale llena.
la comida chatarra también llena. Sí, la comida callejera también llena. Y la gente sale llena, diciendo, ay, sí, hoy aprendí que yo tengo que acariciar más a mi esposa. Que yo tengo que ser un poquito más paciente con mis niños, que es que pobrecitos están en crecimiento y unas predicaciones tan suaves. ¿Dónde quedó la palabra que me lleva a vivir un poder sobrehumano? ¿Dónde están las predicaciones que te confrontan a decir, no hay algún argumento contra todos aquellos que han sido justificados por Cristo, aquellos que ya no viven bajo la carne? ¿Dónde está la palabra que te dice, tienes que aprender a vivir por el Espíritu? Tienes que tener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. ¿Dónde quedó la palabra que te dice tienes que humillarte y pedir perdón? Tienes que arreglarte con tu hermano, porque si no, no vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que controlar tu ira. Pero es que no soy capaz. Por eso el Espíritu te va a llevar a hacer lo que no eres capaz. Tienes que pagar lo que debes. Pero es que no tengo con qué. Por eso el Espíritu te va a llevar, te va a soplar a hacer las cosas que tú no eres capaz. Confía en las cosas sobrehumanas de Dios. No confíes en tu propia habilidad. No confíes en la carne, es traicionera. ¿Dónde está ese concepto de predicaciones de hoy en día? Lo que la palabra me está diciendo, y volvemos allí otra vez a Romanos: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, el que está en Cristo Jesús en tiempos pasados, y por favor entiéndame esto, en tiempos pasados vivió a merced de su propia naturaleza humana. En tiempos pasados vivimos a merced de nuestra propia naturaleza humana pecadora. Lo que este cuerpecito dijera, eso era, y punto. La misma ley se encargaba de hacernos pecar, porque no éramos capaces de cumplirla en otro tiempo. Así nos encontró Cristo, así nos vio Cristo y así nos rescató. Íbamos de mal en peor, íbamos viéndonos derrotados, frustrados, caídos, decepcionados, mal, cada vez más mal. Así nos encontró Cristo. Pero cuando creímos en el Evangelio, cuando creímos en Cristo Jesús, como lo dice ese versículo 1, cuando creímos en el Evangelio, vino a nosotros el poder del Espíritu. Cuando creímos en el Evangelio, vino a nuestra vida el poder del Espíritu de Dios, para que empezáramos a romper, para que empezáramos a derribar, para que empezáramos a acabar, para que empezáramos a hacer cosas diferentes respecto a ese pecado. Y usted y yo, si somos del camino de Cristo, tenemos que vivir bajo esas condiciones. El verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero utilizar este texto bíblico como conclusión del día de hoy, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Iglesia, ya no tenemos excusa para seguir viviendo conforme a la carne y dándole placer y gusto a nuestra carne. Ya no tenemos razón ni argumento para seguir viviendo conforme a lo que esta carne nos pide.
Ya no hay forma. Usted y yo tenemos que empezar a presentar un evangelio diferente. Usted y yo tenemos que empezar a presentar un evangelio real, verdadero. La gente quiere conocer a Jesús. ¿Para qué? La gente va a querer conocer a Jesús el día que usted y yo le mostremos un evangelio sobrehumano. Pero si es para vivir las mismas iras, los mismos enojos, los mismos atropellos, las mismas depresiones, las mismas tristezas, la gente va a decir: no, pues para esa gracia me quedo aquí. No, pues para esa gracia yo que voy a ir a ese evangelio, mire cómo son amargados. Mire que no, es que creen en un Dios y no pasan de ahí. No pasan de ahí, son las mismas personas de siempre. Y posiblemente tienen razón. Porque estamos llenando las iglesias de personas que no se están dejando impactar por el ruaj del Espíritu Santo, por el impulso, por lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Termino con esto. El mismo Jesús nos dijo: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Poder, power, dynamite, poder que explota el día que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué poder está hablando? ¿De un poder natural? ¿De un poder humano? ¿De un poder carnal? Poder para poder calmar a mi mujer de vez en cuando se enoje mucho. No. Es un poder sobrenatural para poder ver las cosas sobrenaturales de Dios. Quiero invitar a que cierres tus ojos, le digas al Señor: ya no vivo por la carne. Ya no puedo vivir por la carne. Ahora Cristo tiene que vivir en mí. Ahora el poder del Espíritu me tiene que impulsar. Dile al Señor: ya no vivo la esclavitud de la carne. Hay áreas en las que hoy necesito declarar libertad. Hay áreas en las que necesitamos hoy ser limpios, libres. Mira, hoy es el día que el Señor te está diciendo: ya no quiero más cristianos iracundos. Mira, ya no quiero más cristianos lujuriosos. Mira, ya no quiero más cristianos que se estén debatiendo entre la carne y el espíritu. Ya no quiero más. Ya no quiero más cristianos amantes al dinero, avariciosos. Ya no quiero más cristianos que no sean capaces de pagar lo que deben. Ya no quiero más cristianos declarando su impotencia para poder cambiar, declarando todo el tiempo: yo no soy capaz, yo no puedo cambiar. Ya no quiero más cristianos debatiéndose entre el bien y el mal. El Señor te está diciendo: déjate llenar del Espíritu. Pasemos al siguiente nivel. Déjate soplar por el Espíritu. Déjate arrebatar. Y yo te voy a mostrar que eso que tú estabas diciendo que era imposible, ese pecado va a ser sano, va a ser cambiado. Y vas a poder decir: ahora no hay ninguna condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Porque vivo conforme al Espíritu. Porque dejo que el Espíritu me impulse, así como antes me impulsaba el pecado. Ahora me impulsa el Espíritu de Dios y me impulsa a hacer el bien. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Siente la presencia de Dios. Siente al Espíritu diciéndotelo.